quien reclama en nombre de Venezuela por los daños, las secuelas y errores a gran escala. El pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo. No nos importa un carajo ruso. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Hoy toca Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro se jacta de haberle puesto fin a la hiperinflación. Por primera vez en varios años, el aumento de precios registra promedios de un solo dígito. ¿Es cierto? El precio político ha sido ceder a la dolarización de la economía y a la apertura de mercados después de los estragos provocados por los nubarrones que ensombrecieron a Venezuela en 2013, cuando Maduro asumió la presidencia, y desencadenaron la tormenta en 2017, con efectos devastadores en el terreno social y económico. Sueldos bajísimos, escasos puestos de trabajo, parálisis del aparato productivo, represión que creó una diáspora fenomenal esparcida en América Latina y Europa. Maduro renunció ahora a la emisión monetaria para financiar el déficit y el éxito provisional de la economía, que antes estaba consolidada por el ingreso petrolero, se vio favorecido ahora por el acercamiento a Estados Unidos a raíz de la necesidad de hidrocarburos por la guerra en Ucrania. Una desgracia con suerte para Venezuela y otros países, lo dejamos como inquietud. Bueno, hay un retroceso democrático, de esto no cabe duda, y está dado en los 15 años que se cumplen del cierre de RCTV, de Radio Caracas Televisión. A propósito de esto, la Universidad Austral se realizará con el auspicio de Cadal una transmisión en vivo por Zoom el jueves 26 a las 11 de la mañana, a 15 años del cierre de RCTV. Igualmente queda la duda. La duda es si la reciente apertura o aparente apertura es realmente un restablecimiento de esas libertades democráticas que en principio ha perdido Venezuela. La reciente expropiación del edificio del diario El Nacional de Caracas confirmó el rumbo en esta materia, o aparenta confirmarlo, y el rumbo es silenciar a los medios de comunicación independientes. Al menos eso es lo que se ve. Y para dilucidar estas dudas está con nosotros desde Caracas Andrés Cañizales, que es oriundo de Barquisimeto, es licenciado en Comunicación Social, doctor en Ciencia Política, tiene una maestría en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales, otra en Historia de Venezuela, es investigador titular de la Universidad Católica Andrés Bello, fue presidente de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación desde 2013 hasta 2019, dirige la Asociación Civil Medianálisis y forma parte del Consejo Académico de Cadal. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas quienes nos acompañan en este cuarto de hora. Y en este cuarto de hora queremos dilucidar si esto que se ve desde afuera se vive dentro de Venezuela. Sí, hay sin duda una recuperación económica. Eso lo acaba, por ejemplo, de registrar un crecimiento económico ligero. Este año lo acaba de registrar el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un observatorio compuesto por antiguos diputados opositores al chavismo. Se trata, sin embargo, Jorge, de un crecimiento muy desigual, porque así como hay comida en abundancia en muchos supermercados, tenemos al mismo tiempo una pobreza muy extendida y niveles importantes de población que necesita cooperación internacional para poder alimentarse, y eso es algo real también. Conviven esos mundos en Venezuela. El aparente cambio de Maduro, al menos en el discurso, ¿incluye mayores libertades para la población? Creo que hay una flexibilización en términos económicos. De hecho, hoy, en esta semana, está abriéndose la posibilidad
de que se vendan acciones a privados en empresas del Estado, por ejemplo. Se han devuelto algunas propiedades que fueron anteriormente expropiadas en los años de Chávez. Y creo que todo eso apunta a mostrar, digamos, una imagen menos rígida, más abierta. Sin embargo, eso está corriendo en el ámbito económico, pero en el ámbito político sigue habiendo mucha cerrazón, mucha rigidez y también una represión que ha pasado de ser una represión masiva a una represión más selectiva. Por ejemplo, en estos días mismos se está discutiendo una ley de cooperación internacional donde obligaría a todas las ONGs de Venezuela a registrarse y a que sea el gobierno quien reciba los fondos de la cooperación internacional, por ejemplo. ¿Por qué cree que Maduro ha renunciado a las recetas socialistas? Creo que básicamente es una estrategia para mantenerse en el poder. Estamos hablando de que Maduro quiere ir a una reelección en el año 2024 y está apuntando todo a mostrarse, digamos, como el que pudo recomponer, aquí se dice arreglar la situación en Venezuela, y junto a eso pues tiene una gran ventaja que es una oposición bastante fragmentada y debilitada. Así que estamos en un escenario donde es posible hoy pensar que Maduro salga reelecto con votos en el 2024. Bueno, de hecho el Partido Socialista lo ha confirmado. Sí. Efectivamente, algo que parecía improbable hace algunos años, porque pues Nicolás Maduro no exhibía, digamos, unos grandes dotes de líder, pero por la vía de los hechos se hizo el control del poder, logró, digamos, mantener la unidad en el seno del chavismo, y pues el chavismo hoy es la primera minoría en Venezuela, está organizada, financiada por el Estado y controla, digamos, también las otras instituciones estatales. Hablabas de la oposición fragmentada desde que Chávez arribó al poder, en realidad. ¿Está hoy a la altura de las circunstancias? Lamentablemente me temo que no, Jorge. Yo veo con mucho pesimismo las acciones que ha venido desarrollando diversos liderazgos opositores. Recientemente se anunció un relanzamiento de una plataforma unitaria, pero, por ejemplo, bajo la dirección de un dirigente político muy respetable, pero una persona ya en la tercera edad, una persona ya que vivió, digamos, su época de activa hace mucho tiempo, y no hay como una apuesta por reconectarse, digamos, creo yo, con la sociedad, con el país, sino que el grupo que está dirigiendo los sectores opositores están muy enfocados en el tema del propio reparto del poder en el seno de esa coalición opositora, lamentablemente para el país. Cuando hablamos de oposición en el exterior, se piensa inmediatamente en Juan Guaidó, el presidente nombrado por la Asamblea Nacional. ¿Se ha diluido la imagen de Guaidó en estos meses? Sí, creo que la palabra que has usado es muy acertada. Se ha diluido el liderazgo, la figura de Guaidó, que fue muy relevante de 2019, que generó muchas esperanzas en la población en ese momento, pues se diluyó lamentablemente buena parte de la estrategia que siguió Juan Guaidó y también el otro dirigente importante de Voluntad Popular, Leopoldo López, hoy exiliado y también fue preso político, vivió una situación muy dura. Estos dos líderes, Guaidó y Leopoldo López, ataron su estrategia a la permanencia de Donald Trump en la Casa Blanca y de alguna manera sujetaron sus acciones a lo que decidiera la administración Trump. Eso en algún momento parecía acertado porque efectivamente había un discurso de la Casa Blanca muy proclive a forzar la salida de Maduro, pero por la vía de los hechos, una vez que hay un cambio en la administración en Estados Unidos con un nuevo gobierno demócrata, pues esa estrategia de lo que se conoció como la presión máxima quedó, como se dice en Venezuela, colgada de la brocha, pues, o sea, quedó sin
sin de dónde agarrarse, sin referencias y lamentablemente con la sensación que tienen muchos venezolanos de que se perdió una muy buena oportunidad para propiciar un cambio en Venezuela. Es decir, volvemos a tener una pelea de ególatras, con todo respeto dicho esto. Sí, sí, lamentablemente es así. Es decir, las figuras que son los nombres que sobresalen están muy enfocados en qué cargo tienen. Lamentablemente, incluso yo lo he escrito en artículos, Juan Guaidó, a quien respeto mucho y es una persona muy comprometida, está muy enfocado en el tema de que se le reconozca como presidente interino y ese cargo no tiene trascendencia, es decir, ser presidente interino no genera un cambio. El problema no es qué cargo tengas, sino qué estrategia logras hacer, cómo logras reunificar a las fuerzas pro democracia, porque otra cosa que es importante, Jorge, que no hay que perder de vista, según todos los estudios de opinión, la gran mayoría de la población en Venezuela quiere un cambio, solamente que esa dirigencia opositora no logra articular, no logra encauzar ese anhelo de cambio que sigue existiendo en la sociedad venezolana. Pero eso ocurre desde 2005, cuando prácticamente renunciaron a la Asamblea Nacional por no presentarse en las elecciones. Sí. Allí, digamos, probablemente hay muchos de los males que han acompañado a Venezuela. Por ejemplo, la cooptación que logró el chavismo de los poderes públicos y que se ha mantenido, tiene fecha clara en el 2005, dejando que el chavismo controlara el 100% de la Asamblea Nacional y con eso nombró magistrados, poderes electorales, fiscalías, defensorías, es decir, todo el resto de poderes pasaban por esa posición estratégica en la Asamblea Nacional que sencillamente se jugó, como se dice en el argot deportivo, al forfeit y aquello no resultó. Pues, o sea, no presentarse a las elecciones fue un tremendo error. Hablando de control, bueno, el cierre de RCTV fue en cierto modo una medida de control que continuó con otros medios de comunicación independientes e inclusive con periodistas. Hoy, ¿cómo evalúas la situación del periodismo y de los medios de comunicación en Venezuela? Tuvimos con RCTV un punto de inflexión hace ya 15 años que se cerró ese canal de televisión abierta y creo que posterior a eso, porque eso tuvo un costo político importante para Chávez, Hugo Chávez en ese momento y para el chavismo, se apostó, digamos, a una estrategia menos visible, es decir, en Venezuela hemos presenciado cómo se cambiaron de propiedad decenas de periódicos, televisoras, donde el gobierno presionó a los antiguos propietarios para que vendieran sus medios de comunicación con la amenaza de que iban a ser cerrados. Otra cosa que se viene, otra cosa que se viene presenciando en Venezuela es el cierre de emisoras de radio. Estamos hablando de que más de 200 emisoras de radio han cerrado a lo largo de una década. Andrés, ¿pensás que puede haber una salida negociada? Creo que el chavismo no tiene un incentivo para negociar. Es decir, creo que en algún momento las sanciones al principio, cuando se empezaron a aplicar en el año 2019, tal vez en ese momento hubiesen podido funcionar para generar una transición, pero lamentablemente en ese momento figuras como Guaidó, el propio presidente Trump, enfocaron las sanciones como un fin en sí mismo y no como un método para sentar al chavismo a negociar. En esos años 2019, por ejemplo, Guaidó decía que él no se iba a sentar con el chavismo, que primero Maduro tenía que renunciar. Creo que en ese momento sí. Luego el chavismo ha hecho una gran metamorfosis y aprendió a vivir con esas sanciones, como ha ocurrido con muchos regímenes autoritarios. Y hoy en día, pues, tú lo mencionabas al inicio, el tema de la guerra en Ucrania ha abierto una puerta, una válvula de escape, donde también algo que es importante, ya por la vía de los hechos en los últimos meses, no hay tanta vigilancia del gobierno de Estados Unidos para
que se cumplan las sanciones y por tanto Venezuela está comercializando y exportando petróleo a pequeña escala, pero lo está haciendo. Y la pregunta del millón, ¿qué queda de los crímenes de lesa humanidad de los cuales, por los cuales se acusa al régimen de Maduro? Esto es algo donde el gobierno de Maduro ha entendido que son procesos muy largos, muy dilatados, y por tanto ha apostado a tener una estrategia de colaboración con la Corte Penal Internacional, lo cual también evidencia un pragmatismo importante del chavismo. Es decir, el chavismo tiene una lógica situacional, va evaluando en cada momento qué respuesta le conviene dar y sin dejar de ser un régimen violador de derechos humanos, tiene capacidad para recibir al fiscal de la Corte Penal y aceptar que la Corte Penal de forma inédita abra una oficina en Caracas. Ya luego, digamos, con el paso del tiempo harán otras cosas distintas, pero en este momento la respuesta es esa y creo que en general las organizaciones de derechos humanos, muchas personas, yo me incluyo, pues consideramos que ha sido positivo para la defensa de los derechos humanos. El chavismo, su lógica es permanecer en el poder. Y algo que podría ocurrir, creo yo, aquí haciendo algo de prospectiva, sería que el chavismo esté dispuesto a sacrificar o a entregar algunos mandos militares y policiales para, de alguna manera, achacarles o responsabilizarlos de esos crímenes de lesa humanidad, tratando de evitar que lleguen más arriba en la cadena de mando a los ministros o al propio presidente Maduro. Creo que eso es lo que está, digamos, jugándose el gobierno de Maduro. Es decir, la expectativa sería que continúe el gobierno de Maduro, esto por los números y por las contradicciones de la oposición, pero que sea un régimen blando, no lo que fue hasta ahora. Exacto, es decir, estamos teniendo una situación donde Maduro permite que el alto comisionado de derechos humanos también abra una oficina en Venezuela, cosa que parecía improbable, pero funciona, y esa oficina, hay un nivel de cooperación del gobierno con la señora Bachelet, ha dado una muestra de apertura con la Corte Penal Internacional. Creo que hay una estrategia también de mostrarse ante el mundo como un gobierno, no vamos a decir demócrata, pero sí dispuesto a enmendar parte de las grandes acusaciones que pesan sobre él. Y creo que en el fondo, sabiendo que todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional son procesos de mucho tiempo, el chavismo sencillamente está ganando tiempo pensando en unas elecciones que sí tienen fecha y que van a ser aproximadamente 1 año y medio. Andrés Cañizales, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchos saludos y gracias por esta oportunidad. Ha sido un gusto y les recordamos jueves 26 de mayo a las 11, Universidad Austral, a 15 años del cierre de la señal RCTV en Venezuela, por supuesto. Nos encontramos en la próxima. Quien reclama en nombre de Venezuela por los daños, las secuelas y errores a gran escala. El pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo. No nos importa